Bien, antes de nada decir que este vídeo va a ser explicativo o teórico en el sentido de que no vamos a ver nada práctico, simplemente vamos a aclarar conceptos y ya en el siguiente vídeo comenzaremos a hacer cosas prácticas. Bien, hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales de Unity. Unity es un motor gráfico que nos va a permitir programar nuestros propios videojuegos. En este caso, esta serie de tutoriales van a ser orientados a un videojuego en 2 dimensiones. Para el que no sepa lo que es un motor gráfico, es básicamente un entorno que nos va a permitir crear, diseñar e implementar el videojuego, además de reproducirlo. La funcionalidad básica de un motor gráfico es proporcionarnos el renderizado de los gráficos. El renderizado realmente es el proceso mediante el cual se dibujan los escenarios, objetos, personajes, etcétera, en conjunto. Todos los elementos gráficos del videojuego nos va a proporcionar un motor físico. ¿Qué más? Detectores de colisiones, todo lo relativo al sonido, a las animaciones, nos va a permitir programar como tal, es decir, escribir código, etcétera. Bien, hoy en día existe una gran variedad de motores gráficos en el mercado. ¿Por qué elegir Unity? Bien, pues en este caso se han tenido en cuenta una serie de factores o de características que hacen que Unity nos sea más fácil de usar. Por ejemplo, que las herramientas sean libres. Unity tiene una licencia personal para uso no comercial. También es importante la posibilidad de programar utilizando código. Cualquiera que esté un poco metido en programación sabe perfectamente que la posibilidad de poder programar utilizando código, ya sea el lenguaje de programación que sea, nos ofrece muchas más posibilidades que una simple interfaz gráfica. Además, hemos tenido en cuenta que el lenguaje de programación que utiliza Unity, en este caso C#, es un lenguaje de programación conocido o común. También hay que tener en cuenta que la herramienta sea relativamente fácil de aprender a usar. ¿Qué más? La plataforma hacia la cual queremos exportar el juego. No todos los motores gráficos exportan para todas las plataformas. Normalmente todos exportan para PC, la mayoría exportan también para Android, pero luego pues hay algunos motores gráficos concretamente que solo exportan juegos para consolas. En nuestro caso Unity, pues mira, nos permite exportar tanto para PC como Mac, Linux, también nos permite para Android, nos permite exportar para PlayStation, para Xbox, nos permite exportar web, es decir, videojuegos online. También habría que tener en cuenta el tipo de juego que queremos crear, porque no todos los motores gráficos sirven para todo. Para crear un videojuego, normalmente se suelen crear equipos de trabajo, equipos de desarrollo, donde cada miembro está especializado en un tipo de tarea. Normalmente suele haber pues 3 grandes áreas: la programación, el diseño y el arte. Bien, pues hay que tener en cuenta que aunque nosotros nos dediquemos a programar, no podemos desarrollar un videojuego solo con la parte de programación. La parte de diseño y la parte de arte, sobre todo la de diseño, es muy importante, ya que el aspecto gráfico es lo que va, digamos, a enamorar al usuario. También es muy importante pues todo lo que es el sonido. Tenemos que tener en cuenta que la creación de imágenes, la creación de sonido, la vamos a tener que crear desde programas externos. Unity es capaz de coger X imágenes y formar animaciones, pero no es un editor de imagen. En cuanto al sonido, exactamente lo mismo. Vale, hemos dicho que esto va a ser principalmente un videojuego en 2 dimensiones. Las características más llamativas de un videojuego en 2 dimensiones son las siguientes. El personaje puede saltar, se va a ir desplazando mediante una serie de plataformas. El progreso o avance se hace en forma de scroll horizontal. No existe profundidad, es decir, no existe percepción del eje Z. Hay una serie de objetos a recoger o coleccionar y una serie de enemigos a eliminar o evitar. Una vez tenemos más o menos esto claro, también hay que decir que no es necesario tener todas las características y que hay varios tipos de juegos en 2 dimensiones, como los beat'em up. Otros, por ejemplo, estilo Limbo, no permiten atacar. Luego tenemos juegos más centrados en el avance de plataformas mediante puzzles. En fin,
Hay muchos tipos de juegos en 2 dimensiones y no tiene por qué tener todas las características, sino con que reúna la mayoría de ellas se le consideraría un juego en 2 dimensiones. Una vez que hemos visto las características del juego que queremos desarrollar, tenemos que decidir qué tipo de gráficos va a tener el juego. Tenemos el tipo de dibujo por píxel, es decir, ir dibujando píxel a píxel. Estos son los típicos gráficos que utilizan los videojuegos antiguos. También tenemos otros tipos de gráficos de aspecto más dibujado, puede ser tipo cómic, tipo manga, simplemente que tenga un acabado de aspecto dibujo. También tenemos gráficos tipo fotorrealistas, tenemos gráficos tridimensionales, es decir, modelos 3D en un entorno 2D. Entonces, una vez hayamos decidido qué tipo de gráfico queremos, será conveniente elegir un programa u otro en función de las facilidades que nos ofrezca a la hora de dibujar los gráficos que nos interesan. Bien, todo esto está enfocado al desarrollo indie, es decir, independiente. Para el que no sepa lo que es el desarrollo de videojuegos indie, pues es el que lleva a cabo un desarrollador independiente, es decir, un desarrollador que no está vinculado a una gran productora de videojuegos. Lo cierto es que también existen estudios independientes que se dedican al desarrollo de videojuegos independientes y pues todo esto va en contraste con un poco con el desarrollo clásico de videojuegos, que es el que suelen utilizar las grandes desarrolladoras como son Nintendo, Sony, Microsoft, etc. Normalmente el desarrollo de videojuegos para móvil suele ser independiente, mientras que por otro lado las desarrolladoras clásicas se dedican sobre todo a sacar videojuegos para consola. Bien, en este sentido hay muchas páginas por internet que persiguen la creación de equipos de desarrollo. Como ya hemos dicho, suele haber un programador, un desarrollador gráfico y eso, no es muy normal que un miembro del equipo se dedique a varias tareas al mismo tiempo. Bueno, pues como decía, existen multitud de páginas en internet que nos permiten ponernos en contacto con diseñadores gráficos, programadores, pues eso, dedicadas a la formación de equipos de desarrollo y a la búsqueda de colaboradores. También es importante tener en cuenta que todos los videojuegos, absolutamente todos, necesitan una fase de testeo en la que se puedan probar, es decir, en la que se puedan corregir los posibles errores que haya habido en la fase de programación, la etapa de programación del juego. Es por eso que se necesitan pues una serie de probadores o testers que lo que hagan es probar el juego en busca de fallos y errores de programación. Una vez se encuentran los fallos o errores, se informa a los desarrolladores y estos tratan de corregir los fallos. Bien, esto es absolutamente imprescindible. Un juego tiene que estar probado y testado antes de salir al mercado y el resultado de sacar al mercado un videojuego inacabado o con errores, bugs, etcétera, pues sería una mala reputación para el videojuego. Bien, de momento lo vamos a dejar aquí y bueno, también me gustaría, aparte de lo que es la serie de tutoriales, hacer un vídeo hablando de el por qué dedicarse a desarrollar videojuegos. No voy a decir nada más. Y también me gustaría hacer otro vídeo hablando un poco sobre los temas de publicación. Es decir, cuando ya tengo mi videojuego desarrollado, cómo lo publico, en qué páginas debo moverme, por qué mercados debo promocionar mi videojuego, etc. Bien, en el siguiente vídeo veremos algo práctico. Comenzaremos a ver cómo importar los gráficos a nuestro videojuego y cómo dar los primeros pasos en Unity. Y poco más, os animo a que me deis vuestra opinión o que me comentéis vuestras dudas en la caja de comentarios y nada más, que os convirtáis todos en grandes programadores de videojuegos y algún día quizás podáis llegar a vivir de esto. Bien, no me enrollo más, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.